En el siguiente video vamos a hablar sobre un tema de historia muy importante que ustedes se preguntarán por qué el fondo de las banderas de Estados Unidos y de lo que se denominaba la Unión Soviética, ¿no? Eh, pues tenemos un tema pendiente por analizar y es el que se pretende pues explicar a través de este video. Para ello, pues, voy a compartir lo que tengo ubicado en el Classroom, que corresponde a la semana número 4. El tema a desarrollar es denominado la Guerra Fría y así se explica un poco el hecho del fondo de las dos banderas. Para ello, dentro de lo que tiene que ver con la Guerra Fría, pues siendo una lluvia de ideas referente a esta temática. Podemos decir que la Guerra Fría es un proceso político, económico, ¿verdad? Social entre estas dos grandes naciones. Por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética, que al término de la Segunda Guerra Mundial pues se vieron enfrentados no directamente de forma bélica, sino a través de otros aspectos que vamos a analizar en esta clase. Ahora, dice el tema de la reflexión, la pregunta plantea qué tipo de acciones se pueden tomar para involucrar al enemigo en una guerra donde no existe una confrontación bélica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una guerra, lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Es bombas, explosiones, destrucciones, muchos muertos. Pero, ¿qué pasa si no hay esto? ¿No? ¿Qué pasa si no hay las bombas de un lado al otro? Si no hay muertos, si no hay heridos, si no hay casas destruidas. ¿Qué pasa? ¿Qué otras opciones se pueden implementar para determinarse o denominarse que sea una guerra? Y es que Estados Unidos estuvieron enfrentados, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que actual se llama Rusia, estuvieron enfrentados de una forma no bélica, sino con acciones que querían, pues, de cierta forma, destacar, querían darse a conocer o que el mundo viera quién es más poderoso. Dentro de eso, pues, habrán determinaciones políticas, avances tecnológicos, científicos, ¿no? Que es lo que vamos a ir conociendo un poco sobre esto. Ok. Dentro de la socialización, nosotros vamos a pretender, pues, describir qué fue la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los aportes, no? Y eso es lo que nosotros vamos a ir leyendo en nuestro libro de Santillana, ¿verdad? Para profundizar. Dentro de esta primera parte de conflictos entre misiones, pues menciona que después de que tuvieron lugar las revoluciones socialistas, ¿verdad? Los países respondían a diferentes tipos de ideología, ¿no? Tanto políticas como económicas que surgieron a raíz del siglo XIX. Y esto pues conllevó conflictos entre sí. ¿A qué ideologías nos referimos? Pues nos referimos a las ideologías de izquierda y por el otro lado de derecha, ¿no? Es decir, socialistas y capitalistas. Ahora, es así como, finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿verdad? Durante el siglo XX, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. Por un lado, los comunistas, socialistas, y por el otro lado, los capitalistas. Los socialistas eran dirigidos por la Unión Soviética y los capitalistas, en cambio, por Estados Unidos. Eh, es importante recalcar que nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya?
Es decir, no hubo una explosión bélica con armas, con bombas entre estos personajes. Los enfrentamientos bélicos se dieron en otros países aliados a estos, pero no entre ellos directamente. Entonces, por eso se denominó Guerra Fría a este proceso. Referente al tema de políticas de bloque, aquí pues nosotros vamos a leer un poco sobre cómo estuvo conformado este bloque comunista, ¿no? Que a la par tenía, o de su lado, pues, ¿no? Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía. Menciona que en 1955 estos países forman una alianza militar con Unión Soviética en el Pacto de Varsovia, ¿no? En este caso, pues, había también países comunistas como China o Yugoslavia, pero que no respondían directamente a este sector. Ok, el otro bloque, en cambio, incluía, dice, la mayoría de los países de Europa Occidental y Turquía, ¿no? Que a partir de 1945, pues, conforman lo que pasó a denominarse OTAN. ¿Qué significa OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este caso, pues el enfrentamiento entre estos dos bloques, ¿verdad? Nunca fue directo, sino que desarrollaron mediante el envío de armas. Y esto es importante que nosotros eh, lo, lo resaltemos, ¿no? El hecho de que como no hubo este enfrentamiento, ¿no? De los dos bloques, ¿no? Usted dirá, bueno, profe, y si no se enfrentaron bélicamente, ¿cómo lo hicieron, no? Se desarrolló mediante, aquí está, el envío de armas, que es una estrategia, mediante el envío de asesores, ¿verdad?, a diferentes países, espías, dinero en respaldo a bandos afines, ¿verdad? Pero sí hubo intervenciones directas en terceros países, ¿no? Como sucedió en Corea. La guerra de Corea, ¿no? Corea se divide en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos, pues, apoyados, el uno por la Unión Soviética y el otro por Estados Unidos, ¿no? También hubo la guerra de Vietnam y de Afganistán. Entonces, hubo guerra, sí, pero en terceros países, más no directamente en lo que se denomina Estados Unidos y la Unión Soviética. Es importante conocer el periodo de la revolución de esta Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría se extiende desde 1945, ¿verdad? En este caso, pues con las conferencias de Yalta y Potsdam, y también, o cuándo termina, ¿no? la Guerra Fría. La Guerra Fría termina en 1989 con la caída del muro de Berlín, hecho simbólico que significó el fin de lo que el primer ministro británico Winston Churchill llamó la cortina de hierro. Entonces, nosotros podemos ver aquí aspectos muy importantes, ¿no? A la final, la disolución de la Unión Soviética se dio en 1991, pero la Guerra Fría termina en 1989, ¿no? Entonces, es importante eso tener en cuenta. Ahora bien, dicha Guerra Fría, hubieron manifestaciones de tensión, ¿no? Y eso es importante también irlos señalando, no es que todo se dio con normalidad. Hubo, por lo menos, un intento de guerra y uno de esos, pues, en este caso, pues, es que ambos fueron desarrollando armamento de guerra, ¿no? Entonces, se pensaba en aquel momento que, bueno, ambos estaban preparados, pues, de forma activa, si de repente se presentaba una guerra, ¿no? En este caso, el armamento era convencional, pero también era nuclear. Por esta razón, Estados Unidos y la Unión Soviética produjeron gran cantidad de armamento, ¿no? Eso involucra, si tú creas armas,
¿verdad? Bombas. ¿Para qué? Entonces eso pues estaba ahí en esa fase de tensión. La Guerra Fría se desarrolló con altos y bajos en varias etapas. Vino acompañado de una carrera armamentista, es decir, quién quería tener el mejor avión, el mejor tanque, ¿verdad? Nunca antes vista. Básicamente, la guerra pasó por tres fases. La primera, la de máxima tensión, que se desarrolló en 1947, cuando se delinearon los aspectos que la caracterizarían hasta 1953. Los dos episodios más importantes en este periodo fue la crisis de Berlín, cuando se crea el muro de Berlín en 1945, y la guerra de Corea entre 1950 y 1953. Sí, ya había mencionado, pues no, Corea del Norte, ayudado por la Unión Soviética, y Corea del Sur, ayudado por Estados Unidos. Coexistencia pacífica, ¿no? Comenzó con la coincidencia de cuatro hechos: el fin del monopolio nuclear de Estados Unidos, es decir, ya no solo Estados Unidos elaboraba, ¿no?, armamento nuclear, ¿sí? Entonces, sino que también se da, en este caso, o comienza a manejar este armamento la Unión Soviética. La muerte de Joseph Stalin al frente de la Unión Soviética hasta entonces. Perdón, y el ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Dwight Eisenhower, ¿verdad? Y la última, bueno, aquí hay un aspecto importante que también debemos de señalar, que inclusive contribuyó a lo que se denomina el bloqueo de Cuba, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Se menciona que, sin embargo, ¿no?, todo aparecía salpicado por conflictos de gran intensidad, como la crisis de los misiles cubanos en 1962. ¿Qué significa esto de la crisis de misiles cubanos? Lo que pasa es que eh, la Unión Soviética quería la expansión del comunismo por los mayores países posibles del mundo, ¿no? Y Cuba es uno de estos países que se apega a esta línea. Entonces, Estados Unidos determina o deja de comprarle la materia prima que vende eh, Cuba. Entonces Cuba acude a la Unión Soviética pidiéndole la ayuda económica como tal, y esto provoca que haya un pequeño bloqueo, ¿no? No todavía legalmente, pero sí un pequeño bloqueo por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, en este sentido, pues la Unión Soviética envió unos portamisiles, es decir, barcos, a las costas de Cuba. Y esto fue lo que terminó una crisis y que estuvo a punto de desencadenar la guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso pasó en 1962. Y también lo que se denomina la guerra de Vietnam entre 1968 y 1975. ¿Ok? Y por último tenemos el rebrote y fin, que se desarrolló entre 1977 y 1989. La llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981 trajo consigo el último rebrote de la Guerra Fría. Asimismo, el ascenso de Mikhail Gorbachev al poder de la Unión Soviética en 1985 y la posterior caída del muro de Berlín significaron el final del conflicto. Otro aspecto que es importante señalar y que no lo está mencionando el libro es la guerra de las galaxias que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se denominó así, ¿por qué? Porque claro está que ambos disputaban por ser los mejores y, ¿verdad? Claro está que Rusia pues envió el primer satélite al espacio, ¿no? A Sputnik. Ese fue el primer satélite enviado al espacio. Entonces Estados Unidos no se quiso quedar atrás y envió la expedición Apolo 11 a la Luna, ¿no? Entonces, como para que usted vea otro punto también agregado a esta confrontación, que no fue directamente armamentista, pero sí con acontecimientos como estos, ¿no?
Ok, así estaba Europa durante la Guerra Fría. Todos los países que estaban de verde pertenecen al grupo occidental, es decir, al grupo de Estados Unidos, y los que están del otro color, casi melón, pues pertenecen a lo que se denomina el bloque comunista. Ok, y para terminar en la parte final podemos ver esta línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo donde nosotros podemos ver las tres etapas de la Guerra Fría: máxima tensión, coexistencia pacífica, rebrote y fin, ¿no? Con cada uno de los acontecimientos que nosotros ya hemos ido analizando, desde la creación del Pacto de Varsovia, la crisis de Berlín, ¿verdad? Que fue el primer acontecimiento, ahí se crea el muro, la creación de la OTAN, la muerte de Stalin, la construcción, perdón, acá está en 1965, la construcción del muro de Berlín, pero esto inicia, ¿no? Esto ya lleva el antecedente de la crisis de Berlín, ¿no? En 1948 se da la crisis de Berlín y ahí se va configurando la creación. La creación inicia en este tiempo, ¿no? No era un muro. Nosotros pensamos en un muro en la actualidad, por ejemplo, el de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido elaborado desde hace mucho tiempo, pero se le siguen haciendo mejores y todavía no se termina de construir. Entonces, todos esos años van contando, ¿no? También tenemos la crisis de misiles en Cuba en 1962, la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. Eso es icónico. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que Estados Unidos pierde una guerra, ¿no? Los soldados de Estados Unidos tuvieron que abandonar dicho lugar. La invasión de Afganistán por la Unión Soviética, la invasión de Granadas por Estados Unidos, y tenemos a Perestroika y Glasnost, que estas son medidas económicas y políticas que asumió la Unión Soviética y que la vamos a analizar en la clase donde vamos a hablar de la disolución de la Unión Soviética. Y en 1989, cuando termina la Guerra Fría, caída se da a través de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de analizar. Ahora bien, para modo de conclusión, es decir, nosotros tenemos que desarrollar esta actividad, no va al portafolio, eso es importante subrayarlo, se va a calificar aparte del portafolio como una actividad netamente individual. La técnica va a ser una infografía. Yo ya he hecho que ustedes practiquen, ¿no? Lo de la infografía, porque en la semana 3 se envió a hacer una infografía, entonces ya tienen una idea de cómo se hace. Ahora, ¿qué le voy a calificar? Para ello voy a tener yo un instrumento que se llama rúbrica, que ya les voy a mencionar cuáles son los parámetros. Luego de eso tenemos una fecha de entrega en el académico que se va a efectuar el 14 de enero, cumpliendo con los 7 días habilitantes, ¿no? Ahora, la rúbrica de la infografía es la siguiente. ¿Yo qué voy a calificar? Primero, la redacción y la ortografía. Que no haya o que no exista faltas ortográficas ni errores de puntuación o gramaticales, ¿no? Tema y exposición de ideas centrales, eso vale 3 puntos. La columna vertebral de esta infografía, ¿no? Usted tiene que seleccionar un tema, en un tema abordado de la unidad, cualquiera. Cualquiera de los temas que nosotros hemos analizado, ¿sí? Usted puede elegir, menos del que ya elaboró, pues, ¿no? La infografía anterior. Ese queda exento, ¿no? La infografía muestra más de 6 ideas centrales, muestra gran capacidad de síntesis de la información encontrada, textos e imágenes claramente relacionadas. Se ganará 2 puntos cuando usted haga una excelente organización de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que usted establezca de manera organizada y creativa los hechos o información. Aprovecha adecuadamente los espacios, lleva una estructura. El uso de imágenes y colores, ¿no? Vale 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted utiliza imágenes para representar las ideas o hechos principales. El uso de colores contribuye a asociar y a enfatizar las ideas, es decir, tienen que ser colores que tengan una relación, una armonía. La presentación visual vale 2 puntos, que es el tamaño de la letra.
debe ser adecuado para una fácil lectura, que emplea cada recurso para facilitar dicha lectura. Los elementos visuales son atractivos y relacionados al tema. Y un requisito muy importante es que debe constar el nombre del autor. Nota. En el caso de presentarse una actividad que no sea una infografía, se invalida la actividad, es decir, la nota final sería de 0,01. Y lo mismo pasaría si usted me presenta la misma infografía que lo ubica en el proyecto, perdón, en el portafolio, lo ubica acá, pues también se anula la actividad, ¿no? Es decir, le iría 0,01. Y eso es todo con respecto a este tema que nos faltaba analizarlo y que para ganar tiempo, ¿no? Para no atrasarnos, pues he decidido grabar este video. Espero les sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos. Pasen bien.